Hola a todos, mis queridos amigos, y bienvenidos de vuelta a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a tocar un tema que, para ser honesto, es bastante delicado, pero a la vez increíblemente importante. Vamos a hablar de alguien que admiramos mucho en la pantalla, pero que, como todos nosotros, también enfrenta sus propias batallas. Sí, se trata de Can Yaman, y como él mismo ha decidido abrirse sobre un momento muy difícil que está atravesando en relación con su salud mental. Esto no es solo una noticia de farándula, amigos, va mucho más allá. Es una ventana a la vulnerabilidad de una figura pública y un recordatorio poderoso de que nadie está exento de estas luchas. Así que si les interesa conocer un poco más sobre esto, y quizás reflexionar juntos, quédense conmigo. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que se suscriban a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras conversaciones. Han pasado algunas semanas desde que la noticia comenzó a circular, y ha sido como un torbellino. De repente, uno de los actores más populares, el que solemos ver en series que nos roban el aliento, el que parece tenerlo todo, nos sorprende con una confesión que nos deja pensando. Can Yaman, conocido por sus papeles protagónicos en producciones que han conquistado audiencias internacionales, ha hablado abiertamente sobre su lucha con su salud mental. Y no se trata de algo superficial, algo que se pueda disipar con un buen descanso o unas vacaciones. Él mismo ha descrito momentos de gran dificultad, periodos en los que la presión, la fama y quizás otras circunstancias personales han pesado enormemente sobre él. Es fascinante y a la vez un poco desgarrador escuchar a alguien que proyecta tanta confianza y carisma en cámara, admitir que hay días en los que las cosas se vuelven insoportables. Can Yaman ha compartido que ha habido momentos en los que ha sentido que su mente estaba fuera de control, y esto, amigos, es una expresión muy potente. No es solo decir estoy un poco estresado, es sentir que uno pierde el dominio de sus propios pensamientos y emociones. Imaginen la valentía que se necesita para decir algo así en público, cuando se sabe que millones de ojos estarán puestos sobre cada palabra, cada gesto. Esta revelación nos permite vislumbrar la intensa batalla interna que puede librar una persona, incluso aquella que desde fuera parece tener la vida resuelta. Lo que ha dicho Can Yaman nos lleva a reflexionar sobre varias cosas. Primero, la naturaleza de la fama. Estamos acostumbrados a ver a nuestros ídolos como seres perfectos, invulnerables. Creemos que su vida es un constante desfile de éxitos, aplausos y glamour. Y aunque parte de eso es cierto, no vemos la cara oculta. No vemos las horas de trabajo agotador, la falta de privacidad, la constante exposición al escrutinio público, las expectativas desmedidas. Toda esa presión puede ser un caldo de cultivo para problemas de salud mental. Y Can Yaman, con su confesión, nos está mostrando esa otra cara. Nos está diciendo que detrás de la sonrisa perfecta y el físico envidiable, hay un ser humano con sus propias fragilidades. La industria del entretenimiento, con su ritmo frenético y sus exigencias implacables, puede ser un terreno fértil para el agotamiento mental y emocional. Los constantes rodajes, los viajes, la presión por mantener una imagen impecable y la falta de tiempo para uno mismo pueden pasar factura. Él ha mencionado que ha tenido que buscar ayuda profesional, y esto es algo que debemos destacar y aplaudir. En una sociedad donde todavía existe un estigma alrededor de la salud mental, donde ir a terapia puede ser visto como una debilidad, el hecho de que una figura pública como Can Yaman hable de ello, y de que esté tomando medidas para cuidarse, es un paso gigante. Es normalizar la conversación, es decirnos a todos que pedir ayuda no es un signo de fracaso, sino de fortaleza y autoconciencia. Es reconocer que a veces necesitamos un apoyo externo para poder navegar por las tormentas internas. El hecho de que un actor de su calibre decida compartir su experiencia con la terapia envía un mensaje poderoso a sus seguidores y a la sociedad en general, alentando a otros a buscar ayuda profesional sin temor al juicio. Y pensemos en los detalles que ha compartido o que se han podido inferir. Habla de momentos difíciles. ¿Qué significa eso para alguien en su posición? Podría ser la soledad que a veces acompaña a la fama, a pesar de estar rodeado de gente. Podría ser la dificultad para distinguir entre su personaje público y su persona real. Podría ser la constante lucha por mantener un nivel de exigencia alto, por no decepcionar a sus fans ni a la industria. O quizás simplemente los altibajos naturales de la vida, pero magnificados por las circunstancias extraordinarias que rodean su carrera. La dicotomía entre la vida pública y la privada puede ser especialmente desafiante para las C.
Celebridades. La línea entre el personaje que interpretan en pantalla y su identidad personal puede volverse borrosa, y la presión de mantener ambas facetas puede ser abrumadora. Es importante recordar que la salud mental no es algo estático. No es que un día estás bien y al siguiente estás mal, y así se queda. Es un espectro y todos podemos pasar por momentos de mayor o menor bienestar. Lo que Kahneman ha hecho es darnos permiso para hablar de ello. Nos invita a ser más empáticos, no solo con él, sino con todas las personas a nuestro alrededor. ¿Cuántas veces hemos juzgado a alguien por su comportamiento, sin saber realmente lo que está atravesando por dentro? La confesión de Kahneman es un llamado a la compasión. Esta apertura sobre sus luchas nos recuerda que la salud mental es un viaje continuo, con sus altibajos, y que la comprensión y la empatía son fundamentales para apoyarnos mutuamente. Además, su experiencia nos puede servir de lección. Si alguna vez sentimos que nuestra salud mental se tambalea, que las cosas se vuelven demasiado, que nuestra mente parece un laberinto sin salida, no debemos dudar en buscar ayuda. Hablar con un amigo de confianza, con un familiar, o con un profesional. Hay recursos disponibles, hay personas dispuestas a escuchar y a apoyar. Kahneman ha dado este paso valiente y eso, en sí mismo, ya es un acto de valentía que puede inspirar a muchos otros. Su testimonio se convierte en un faro de esperanza para aquellos que luchan en silencio, demostrando que es posible superar estos obstáculos con el apoyo adecuado. Piensen en la presión constante de las redes sociales. Para un actor con millones de seguidores, cada publicación, cada opinión, cada foto puede ser analizada, criticada, alabada o destrozada. Imaginen la energía que se necesita para mantenerse firme ante ese bombardeo constante. Y a eso sumemos los rodajes, los viajes, las entrevistas, las obligaciones. Es un ritmo de vida vertiginoso que no todos podemos comprender del todo. Las redes sociales, si bien son una herramienta poderosa para conectar con los fans, también pueden ser una fuente de estrés y ansiedad. El constante escrutinio y la presión por mantener una presencia en línea pueden agotar incluso a las personas más resilientes. En este sentido, la confesión de Kahneman no es solo una noticia sobre él, sino una reflexión sobre la industria del entretenimiento en sí misma. ¿Estamos creando un entorno que permite a nuestros artistas florecer también en su bienestar emocional? ¿O estamos a veces empujándolos al límite sin darnos cuenta? Es una pregunta que deberíamos hacernos como audiencia también. ¿Cómo podemos apoyar a nuestros ídolos de una manera más sana y constructiva? Esta reflexión nos invita a examinar nuestra propia relación con las figuras públicas y a considerar cómo nuestras expectativas y nuestro consumo de medios pueden influir en su bienestar. Un cambio hacia un apoyo más compasivo y menos centrado en la perfección podría beneficiar a todos. Personalmente me conmueve mucho cuando las figuras públicas se despojan de esa armadura de perfección que a menudo se les impone. Cuando muestran su lado humano, sus vulnerabilidades, sus luchas. Porque eso nos recuerda que al final del día, todos somos seres humanos, con nuestras fortalezas y debilidades. Y que la fortaleza real no reside en nunca caer, sino en levantarse, aprender y seguir adelante, a menudo con la ayuda de otros. Esta autenticidad es refrescante y nos permite conectar con ellos a un nivel más profundo, reconociendo nuestra humanidad compartida. Kahneman, al compartir esto, no está buscando lástima, estoy seguro. Lo que busca, y lo que logra, es crear conciencia. Es generar un diálogo. Es, quizás, aliviar la carga para aquellos que también están pasando por algo similar y se sienten solos. Saber que alguien a quien admiras también ha sentido esa oscuridad, puede ser un faro de esperanza. La valentía de Kahneman al compartir su experiencia puede ser un catalizador para que otros se sientan menos solos en sus propias luchas, fomentando un sentido de comunidad y apoyo mutuo. Y lo que es crucial aquí, amigos, es que él está tomando un rol activo en su recuperación. No está esperando a que las cosas mejoren por sí solas. Está buscando apoyo, está cuidándose. Esto es un mensaje poderoso para todos nosotros. La salud mental es tan importante como la salud física, y requiere atención, cuidado y a veces intervención profesional. La proactividad de Kahneman en la búsqueda de ayuda subraya la importancia de tomar medidas concretas para el bienestar mental, equiparándolo a la atención que brindamos a nuestra salud física. También podemos reflexionar sobre la imagen que proyectamos de nosotros mismos en las redes sociales. A menudo mostramos solo lo bueno, lo bonito, lo exitoso.
Y eso, aunque sea inconscientemente, puede crear una presión en los demás, y en nosotros mismos, de aparentar que todo está siempre perfecto. La valentía de Can Yaman de mostrar un lado menos pulido de sí mismo es refrescante y necesaria. Su apertura nos anima a todos a ser más honestos sobre nuestras propias vidas y a desafiar la cultura de la perfección artificial que a menudo prevalece en línea. En resumen, la confesión de Can Yaman sobre su lucha con la salud mental es mucho más que un titular. Es un recordatorio de que detrás de cada figura pública hay una persona con sus propias batallas internas. Es una invitación a ser más empáticos, a romper el estigma que rodea a la salud mental, y a recordar que buscar ayuda es un acto de fortaleza. Su valentía al hablar de ello y su decisión de buscar apoyo profesional son inspiradoras, y nos animan a todos a priorizar nuestro propio bienestar emocional. La historia de Can Yaman es un testimonio de la resiliencia humana y la importancia de abordar la salud mental con compasión y comprensión. Espero de verdad que esta conversación les haya resultado tan valiosa como a mí. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Les ha tocado de cerca? ¿Han tenido experiencias similares? ¿Qué opinan de la presión que enfrentan las figuras públicas? Dejen sus comentarios abajo, me interesa muchísimo leerlos y que sigamos construyendo juntos esta comunidad donde nos sentimos seguros para hablar de estos temas. Su participación es fundamental para enriquecer este espacio de diálogo y aprendizaje mutuo. Y si este vídeo les ha aportado algo, les ha hecho reflexionar o les ha parecido interesante, les agradecería enormemente que le dieran un me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, porque creo que es un mensaje que muchos necesitan escuchar. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, los invito una vez más a que se suscriban a nuestro canal para que sigamos compartiendo estas charlas. Nos vemos en el próximo vídeo, cuídense mucho y cuiden de su salud mental.